Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna. Hola hermanos, Dios en el capítulo 20 de Éxodo presenta los 10 mandamientos a su pueblo Israel. Pero en el capítulo 21 es cuando el pueblo de Israel precisamente adquiere, después de conocer la ley, adquiere ante Dios derechos y deberes. Y es cuando poco a poco este pueblo empieza a transformarse en una sociedad ante Dios. Y de ahora en adelante empiezan a haber castigos por infringir la ley de Dios. Antes no lo sabía. El propósito de Dios desde el principio siempre ha sido hacernos libres. En la antigüedad, Dios sacó al pueblo de la esclavitud física con que estaban atados en cadenas, precisamente físicas, en Egipto. Dios, hermano, no desea la esclavitud ni física ni espiritual de ningún humano. En la palabra nos dice que Dios le dijo a Moisés, por lo tanto, vaya y dígale al pueblo de Israel, yo soy el Señor y los salvaré. Les daré la libertad y no seguirán siendo esclavos de los egipcios. Usaré mi gran poder para castigar a los egipcios y los liberaré a ustedes después. Jehová, hermano, liberó a Israel del yugo egipcio, pero ahora tenía que liberar a ese pueblo de su propio yugo, de entre los hermanos y de ellos mismos. Por aquello de que el maltratado termina siendo un maltratador y el esclavo termina siendo esclavista. Dice la palabra, cuando compres un esclavo, él debe servirte durante 6 años. El 7º año quedará libre sin tener que pagarte nada por su libertad. Estimado hermano, con el sacrificio de Jesucristo en la cruz y su resurrección al tercer día, nosotros ahora estamos libres de otros y de nosotros mismos. ¿Cómo así? Sí, estamos libres de manera emocional y mental. La pregunta entonces aquí sería, ¿de qué esclavitud Jesucristo nos quiere hacer libres? Pues hermano, Jesucristo nos quiere liberar, número 1, de esa esclavitud emocional. Precisamente, Él quiere sacarnos de la esclavitud emocional. Y en su palabra, en Isaías 61:1, en la parte A, dice, el Señor Dios ha puesto su espíritu en mí, porque el Señor me ungió con aceite para anunciar las buenas noticias a los pobres. Esta es una gran comisión en el Antiguo Testamento. Por eso, amigo que me escucha, muchas personas viven esclavas del desánimo y de la mediocridad. Jesucristo, hermano, nos quiere liberar, número 2, de la esclavitud de nuestro propio corazón. ¿Cuántos de nosotros no estamos esclavizados de esos sentimientos que nos hacen daño? Precisamente en Isaías 61, versículo 1, pero ya no en la parte A, sino en la parte B, sigue diciendo el versículo, me ha enviado a sanar a los afligidos. Muchas personas no han podido superar esas heridas causadas por otras personas e inclusive causadas por ellos mismos, y no pueden avanzar. Por eso Jesucristo nos quiere liberar, número 3, de la esclavitud de nuestros complejos. Esas taras, esos complejos, esas cosas que no nos permiten avanzar, traídos del pasado. En el capítulo 61, versículo 1 de Isaías, en la parte C, nos dice, me ha enviado a anunciar
liberación a los prisioneros. Hermano, los miedos y los complejos no son aquellos que no nos permiten avanzar y nos paralizan y nos impiden progresar. Porque precisamente estamos prisioneros del miedo y de nuestros complejos. Por eso Jesucristo nos quiere liberar, número 4, de la esclavitud de nuestras propias culpas. ¿Cuántas personas no van mucho más allá porque viven cargando sus propias culpas del pasado? Hermano, Isaías 61:1, pero ahora en la parte de, dice, me ha enviado para dar libertad a los presos. Las culpas debilitan el alma y nos encarcelan de tal manera que nos inutilizan. Jesucristo nos perdona y nos da otra oportunidad para que podamos avanzar. Una persona que no se perdona o no perdona a otros vive encarcelada de odios y rencores. Aunque Jehová quería que su pueblo viviera en libertad, había personas que preferían seguir viviendo en el cautiverio. Por eso cada rato le hacían escándalos y reclamos a Moisés diciendo: es mejor haber vivido o morir en Egipto que estar por morir en el desierto. La palabra dice: pero si el esclavo decide que quiere quedarse con el amo, debe declarar: amo a mi amo, a mi esposa y a mis hijos, y no quiero mi libertad. Muchos en Israel decían eso después de que cruzaron el Mar Rojo. Amigo que me escucha, ser libre no es hacer lo que nos provoque. Ellos pensaban que podían hacer lo que querían. Pero la verdadera libertad es respetar precisamente la libertad de los demás. Y para que esto sea posible, debe haber leyes o normas que nos regulen. Vivir sin normas equivale a vivir en libertinaje y anarquía. La palabra de Dios nos manda: vivan como gente libre, pero no usen su libertad como excusa para hacer el mal. Vivan como siervos de Dios. Si todo el mundo hiciera lo que le provoca, simplemente sería un caos. Ser libre es saber honrar tanto a los padres como a cualquiera de sus autoridades en la sociedad o en la iglesia. La palabra nos enseña: el que golpee a su papá o a su mamá será condenado a muerte. La libertad, hermano, no nos debe llevar a irrespetar a otros, en especial a nuestros padres. Dice la palabra: el que maldiga a su papá o a su mamá será condenado a muerte. Quien no respeta a su familia tampoco respetará a los demás. Quien no respete a su padre o a su madre no respetará a su esposa o a su esposo. De igual forma, el que no respete a su familia no respetará a la sociedad. Es por tal razón que en la actualidad muchas personas viven destruyendo lo que no es de ellos, exigiendo derechos, pero olvidando sus deberes. La libertad, hermano, nos debe llevar a tener una excelente convivencia con los demás. La palabra nos enseña: si en una pelea un hombre golpea a otro con una piedra o con un puño y el otro no se muere pero queda enfermo en casa, el que lo golpeó debe
pagarle las curaciones y el tiempo perdido hasta que se recupere. Si puede levantarse y caminar con la ayuda de un bastón, el que lo golpeó será declarado inocente. Si en una comunidad, hermano, no hay normas, simplemente sería una batalla campal todos los días. Ser libre es ser responsable de su comportamiento y de lo que de él depende. No puede haber libertad a causa de la esclavitud de otro, como tampoco usted puede tener felicidad producto de la infelicidad de otro. La palabra nos enseña, si alguien golpea a su esclavo o esclava en el ojo y queda ciego de ese ojo, le debe dejar en libertad a cambio del ojo. Una persona libre tiene bajo control no solo sus emociones, sino que también debe saber controlar lo que tiene. Hermano, recuerde, cuando se mueren los apegos, nace la libertad. No viva esclavizado de lo atrás, de lo que dejó ayer, de lo que dejó hace un año o 20 años atrás. Ya pasó. Muera a esos apegos para que nazca a una libertad, tanto física como espiritual. Es por tal razón que la palabra nos enseña: si alguien está unido a Cristo, hay una nueva creación. Lo viejo ha desaparecido y todo queda renovado. Quiere decir que cuando uno está en Cristo, mueren esos apegos que nos esclavizan del mundo, del viejo hombre, y nace el hombre nuevo en libertad, tanto libertad física como también espiritual. La libertad implica más responsabilidades, más compromisos y también más esfuerzo, pero es libertad. Hay empleados que quieren ser libres y tener su propio negocio, y eso está bien. Pero no es lo mismo ser un empleado que lo único que le interesa es su sueldo, a ser un empresario que tiene que preocuparse cómo ha de sacar el salario para su empleado. Nosotros somos esos empleados que esperamos la paga de nuestro Señor, la vida eterna o la condenación como paga. Dios, sin embargo, es el dueño de su creación. Y como dueño de su creación, preocupado por darnos una buena paga, de tal manera nos amó que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso yo te invito a dejarte liberar y tener libertad en Cristo Jesús. Acéptalo sinceramente en tu corazón y comprométete a vivir piadosamente guiado por Cristo. Solo tienes que aceptarlo. Por eso repite conmigo: Señor Jesús, yo creo y quiero, mediante el perdón de mis pecados, ser libre. Por eso hoy te acepto como mi libertador y salvador. Te pido que entres en mi vida, que pongas mi nombre en el libro de la vida y me selles con tu Espíritu Santo. Y yo me comprometo a anunciarte en todo tiempo y lugar, tal como hoy aprendí a través de Isaías 61, versículo 1. El Señor Dios ha puesto su Espíritu en mí, porque el Señor me ungió con aceite para anunciar las buenas noticias a los pobres y me ha enviado a sanar a los afligidos, a anunciar liberación a los prisioneros y libertad a los presos. Esta es una gran comisión encontrada en el Antiguo Testamento.
Por eso yo me comprometo a cumplir ese ir y a ser discípulos. Cada momento, cada instante, en cada lugar, por el resto de mi vida. Amén. Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna.